Todos los que vimos la serie de Gravity Falls sabemos que el tío Stan se pasa prácticamente toda la serie estafando a la gente, mintiendo sin ningún remordimiento y regañando a Dipper cada vez que puede. Desde el primer episodio nos lo pintan como el viejo gruñón, egoísta y aprovechado que solo piensa en dinero y en su tienda turística. Pero hay una situación, un detalle que muy pocos notaron cuando vieron la serie por primera vez, y es que en realidad Stan no es exactamente el villano que muchos creen. De hecho, si prestas atención a ciertos momentos clave, te das cuenta de que Stan es uno de los personajes más incomprendidos de toda la serie, alguien que carga con culpas, sacrificios y decisiones que nunca se explican del todo hasta el final, y que cambian completamente la forma en la que lo vemos. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Yo soy The Lock. Comencemos. Todo comienza en la adolescencia de Stan y su hermano Ford. Desde que eran niños, los dos habían hecho una promesa que para Stan lo era todo. Algún día iban a viajar juntos en el Stan O'War, recorrer el mundo, buscar tesoros y vivir aventuras como en los cómics que leían de pequeños. Stan creció aferrado a ese sueño, porque para él Ford no era solo su hermano, era su mejor amigo y la única persona que de verdad creía en él. Pero todo cambió el día en que llamaron a Ford desde la dirección de la escuela para decirle que podía ir a la universidad de sus sueños, que su futuro estaba prácticamente asegurado y que solo tenía que impresionar en la feria de ciencias. Cuando Stan escuchó eso, algo se rompió por dentro, porque entendió que ese sueño que tenían juntos estaba a punto de desaparecer. Y ahí es donde ocurre el error. Stan, dominado por el miedo de perder a su hermano, se desespera, se entromete y termina destruyendo accidentalmente el invento de Ford. Obviamente estuvo mal, eso no se puede negar, pero Stan no lo hizo por envidia ni por maldad, lo hizo porque solo quería seguir al lado de su hermano y cumplir esa promesa de viajar juntos. El problema es que ese error tuvo consecuencias enormes. Su padre, furioso y decepcionado, no intentó entenderlo ni escucharlo, simplemente lo culpó de arruinar el futuro de Ford, y en ese mismo momento lo echó de la casa. Stan pasó de tener un hogar y un sueño compartido con su hermano, a quedarse solo, en la calle, con la sensación de que en un solo día lo había perdido todo. Años después, Ford terminó graduándose, cumpliendo ese futuro brillante que todos esperaban de él, y se mudó a Gravity Falls para continuar con sus investigaciones, mientras que Stan quedó viviendo el día a día como podía, sobreviviendo a base de pequeños engaños, estafas y trucos, haciendo lo único que la vida le había enseñado a hacer para no hundirse. El tiempo pasó y, en ese aislamiento, Ford cometió el error más grande de su vida. Hizo un trato con Bill Cipher, creyendo que podía controlarlo, sin entender realmente con qué clase de entidad estaba jugando. Cuando Ford se dio cuenta de que había cometido un error irreversible y que su vida estaba en peligro, la única persona en la que pensó fue en su hermano Stan. Después de muchos años sin verse, Stan llegó a Gravity Falls esperando, quizás, una reconciliación, una explicación o al menos un abrazo, pero en lugar de una bienvenida cálida, Ford simplemente le entregó uno de los diarios y le ordenó que desapareciera con él, que lo enterrara en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo jamás. Para Stan, esa idea fue devastadora. No solo se sintió usado, sino rechazado una vez más, como si solo sirviera para cargar con los errores de su hermano. La discusión escaló rápidamente, los reproches salieron a la superficie y la pelea terminó de la peor forma posible. Ford fue empujado hacia el portal y desapareció en otra dimensión. Stan pasó días enteros intentando encender el portal para traerlo de vuelta, pero sin los otros diarios era imposible completar la máquina. Y es justo en ese momento cuando nos damos cuenta de algo clave. Una vez más, Stan no estaba buscando poder, ni dinero, ni reconocimiento, solo quería estar con su hermano. Pasaron los años, y con ellos llegaron muchos intentos fallidos, porque encender el portal sin los otros dos diarios era simplemente imposible, hasta que el destino volvió a moverse cuando Dipper y Mabel llegaron a Gravity Falls. Todo parecía normal, hasta que en un punto aparecen los agentes federales del gobierno, esos mismos que se hacen pasar por investigadores serios, y arrestan a Stan acusándolo de tráfico ilegal de desechos tóxicos. Desde ese momento, Dipper y Mabel empiezan a investigar el caso por su cuenta, y mientras Dipper se obsesiona con demostrar que Stan esconde algo oscuro, Mabel intenta comprenderlo, porque a pesar de todo, lo ama profundamente, y siente que hay algo más detrás de ese viejo gruñón. Dipper, revisando documentos, encuentra archivos que indican que Stan en realidad había dejado el mundo tras un accidente, lo que para él confirma que su tío no es quien dice ser, mientras Stan, desde la cárcel, le ordena a Zoos proteger la máquina expendedora sin dar demasiadas explicaciones, lo que solo hace que las sospechas aumenten. Dipper y Mabel, impulsados por la curiosidad y la duda, hacen hasta lo imposible por descubrir qué hay detrás de esa máquina expendedora, y es ahí cuando Dipper, lleno de remordimiento pero también de rabia, descubre que Stan siempre tuvo los diarios. Para él, eso es la gota que derrama el vaso.
Siente que todo fue una mentira, que Stan no era realmente su tío y que solo estaba esperando el momento para acabar con el mundo. En ese estado emocional, Dipper le pide a Sus y a Mabel que apaguen la máquina juntos, convencido de que es lo correcto, sin escuchar ninguna explicación. Stan llega justo a tiempo e intenta decirles la verdad, explicarles todo lo que sacrificó y por qué hizo lo que hizo. Pero Dipper se niega a escucharlo, y el portal comienza a absorber energía, atrapando a Stan, Dipper y Sus en su interior, dejando a Mabel como la única capaz de detenerlo. Y aquí ocurre uno de los momentos más importantes de toda la serie. Mabel tiene que decidir si confiar en la lógica de Dipper o en lo que siente en su corazón, y ella elige creerle a Stan, porque entiende que todo lo que hizo, por malo que pareciera, siempre fue para proteger a su familia. Ford regresa finalmente a su mundo, y lo primero que hace Stan es correr hacia él para abrazarlo, después de 30 años intentando traerlo de vuelta. Pero en lugar de un abrazo, Ford responde con un puñetazo, dejando claro que, una vez más, Stan es visto como el culpable, como el problema, como el villano de la historia, sin importar todo lo que sacrificó por amor. Y esto se confirma aún más en Raro Magedón, cuando Stan no duda ni un segundo en permitir que Bill entre en su mente, sabiendo el riesgo que eso implicaba, porque para él no había duda alguna. Era capaz de hacer absolutamente lo que fuera con tal de proteger a su familia. Este fue un video hecho con sentimientos. Nos vemos en el próximo.